Le presentamos toda esta controversia que se originó por la tala de algunas palmeras en la zona de Analco, y obviamente esto pues se generó algunas críticas por parte de la ciudadanía sobre la decisión que se tomó. De tal forma que hoy tenemos en el estudio de Telediario a Víctor de Gante. Él es especialista en botánica, es especialista en todos estos temas, y hoy lo quisimos invitar para que nos platique y nos comente pues todo este tema que ha generado, insisto, esta controversia, pero más allá de la controversia en sí, el tema de las palmeras, de en qué momentos ya se debe tomar una decisión de retirarlas. ¿Cómo está, Víctor? Qué gusto recibirle. Bien, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Víctor, bienvenido. Gracias. A ver, estas decisiones que se toman no solo en Puebla, sino en muchas ciudades del país, de que vemos palmeras muy grandes, muy bonitas, y de repente llega alguien y las tala. ¿En qué momento se debe tomar esta decisión? Bueno, es una decisión que se debe de tomar desde el punto de vista biológico, claro, y realizando una evaluación previa. Obviamente las palmeras, las plantas, son organismos vivos que tienen también ciclos de vida. Hay algunas especies que pueden llegar a vivir 40, 50, 200, 300 años, dependiendo de las especies, y obviamente, como ocurre con los seres humanos, en cada etapa va habiendo algunas problemáticas, algunas enfermedades que pueden afectar más. Entonces, en ese sentido, es necesario, en la medida de lo posible, siempre estar al pendiente del arbolado urbano, de la vegetación urbana, claro, para ver si existen o comienzan a surgir algunos problemas, algunas enfermedades, y en la medida de lo posible poder evitar que el daño vaya creciendo hasta el punto de que se convierta en un daño fatal. ¿Sí? Entonces, bueno, se tiene que hacer estos monitoreos. En el caso específico de lo que ocurrió aquí en la ciudad de Puebla, bueno, lamentablemente, sí, estas palmeras sí ya estaban muy dañadas. Creo que es necesario mencionar un poco de la biología de estas especies de las palmeras. De entrada, las palmeras son un poco diferentes a otros grupos de árboles, en el sentido que los árboles tienen puntos de crecimiento por todos lados. Cuando nosotros cortamos una rama de un árbol, bueno, vuelve a salir y va creciendo por todos lados las ramas. Claro. Esos puntos están distribuidos por todos lados de la mayoría de los árboles. En el caso de las palmeras, no. En el caso de las palmeras, imaginemos que tenemos un lapicero, y que únicamente en la punta es donde se dan estos procesos de crecimiento. Sí. Por eso no sé si han observado que las hojas que están en la parte baja de las palmeras ya se ven secas, y las hojas altas que están en la corona o en el penacho son las que están verdecitas. Bueno, eso es porque las que van quedando abajo ya son hojas muertas, pero el único punto de crecimiento está en la punta. Claro. Entonces, cuando llega a haber afectaciones como este fitoplasma, se afecta este único punto de crecimiento, y entonces eso condena a muerte a la palmera. A ver, una palmera más o menos, ¿cuánto puede llegar a vivir si es sana? Sí, en el caso específico de estas palmeras, las canarias, en condiciones ideales, es decir, en su hábitat natural, llegan a vivir hasta 300 años. Obviamente, esto es por las condiciones edafológicas, geológicas, climáticas, todo el contexto en el que se desarrollan. Entonces, en condiciones ideales pueden llegar a vivir hasta 300 años. Hasta 300. Obviamente, son originarias de las Islas Canarias, de ahí el nombre. Sí, y como están adaptadas al clima, a las condiciones de Puebla, pues su expectativa de vida disminuye. Es como nosotros, si no nos alimentamos bien, si no descansamos bien, si no hacemos ejercicio, pues todo esto va generando enfermedades que debilitan nuestro organismo y que reducen nuestra expectativa de vida. Entonces lo mismo ocurre con las palmeras. En condiciones ideales, 300 años, fuera de su hábitat natural, obviamente no van a llegar a estas edades. Estas probablemente de manera sana, si no hubieran sido infectadas por este virus, a lo mejor hubieran podido llegar a unos de entre 80 a 110 años. Entonces ahorita estaban más o menos a la mitad de su expectativa de vida. Claro. Víctor, ¿y por qué llegaron a Puebla si en realidad no es su hábitat? Bueno, hay un proceso histórico asociado a la humanidad, en el que con los intercambios comerciales, los procesos de conquista, pues se van introduciendo especies. Justo como la palmera de las Canarias es una especie que se adapta relativamente bien
a zonas que no sean netamente tropicales, sino que resiste bajas temperaturas, altitudes más elevadas. Su hábitat natural va desde el nivel del mar hasta los 500 metros, pero se observó que podía adaptarse medianamente bien en otras circunstancias y que aparte tiene una estética muy bonita. Son palmeras muy agradables. Entonces se empezó a utilizar mucho en jardinería y se empezó a llevar a otras ciudades, a otros países de los que no eran originarios. Y eso ha ocurrido con muchísimas otras especies en otros momentos históricos. Aquí podríamos tener también el ejemplo de los eucaliptos, que bueno, quizá no fue muy afortunado en ese caso su introducción, pero es un proceso asociado realmente a la sociedad y a estos intercambios culturales, comerciales, que ha habido de manera histórica. Ahora, ¿por qué se enferman esas palmeras, como el caso de lo que vimos en Analco? Porque había algunas imágenes donde ya se mostraban incluso un poco secas estas palmeras. ¿Por qué se enferman y de qué se enferman? Mira, al igual que los seres humanos nos enfermamos de gripas, de diferentes infecciones que pueden ser de origen viral, bacteriano, lo mismo ocurre con las plantas. Son seres vivos y están expuestos a el contagio de algunas enfermedades. En el caso específico del fitoplasma, que es el virus que parece ser que enfermó a estas palmeras, tiene un origen y una transmisión a través de vectores biológicos. ¿Qué son los vectores biológicos? Bueno, el fitoplasma es un virus que no puede vivir flotando o que no se puede transportar él solito. Necesita de otro organismo que lo cargue y lo transporte. Y en ese sentido hay insectos que se alimentan de los nutrientes de las plantas, del floema, ¿sí? Y que entonces estos insectos penetran la corteza de los árboles para llegar a estos tejidos de conducción de nutrientes y empiezan a tomar estos tejidos. Entonces, el virus está alojado en el aparato bucal de los insectos y en el momento en el que el insecto penetra la corteza, llega al floema y empieza a absorber los nutrientes de la planta, el virus sale y se deposita en esos tejidos de conducción y ahí empieza a reproducirse. Además de las palmeras de la zona de Analco, ¿hay otras en la ciudad de Puebla que estén bajo este riesgo? Mira, realmente cualquier palmera o cualquier árbol está en riesgo de poder tener afectaciones de este tipo. En el sentido de que un insecto llegue, lo muerda y empiece a robarle. Ahí la cuestión es un poco como con el dengue en los seres humanos. O sea, a todos nos han picado mosquitos, pero no a todos nos ha dado dengue. Porque el mosquito que a mí me picó no estaba aportando al virus del dengue. Entonces es un poco aleatorio el asunto y es similar a lo que ocurre con los seres humanos. Si el insecto que empezó a alimentarse de esa planta tenía el virus, bueno, existe la posibilidad de que la contagie. Y lo mismo ocurre en la respuesta de las plantas, ¿no? No todas las plantas que sean mordidas o que sean depredadas por estos insectos que tenga el virus, se van a enfermar y van a morir. Hay algunas que están más fuertes, otras que están más débiles. Las que estén más débiles son las que tienen más posibilidades de desarrollar una patología como la que vimos en las imágenes de Analco y en las que la planta muera. En otros casos, simplemente estará un poco enferma la planta o la planta tendrá la capacidad de sobrevivir con el virus dentro de ella. Bueno, hombre, pues muy interesante. Estamos platicando con Víctor de Gante, él es especialista en botánica y en arbolado urbano. Gracias, Víctor, por haber estado con nosotros en Telediario. Al contrario, gracias a ustedes. Por este excelente día. Que tengan excelente día. Vamos a un corte y regresamos. Está en Telediario.